Histología. El tejido óseo lo constituyen tres tipos diferentes de células: los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos son las células productoras de las sustancias componentes del hueso, son grandes y mononucleadas. Con frecuencia se localiza en la base y es acentuadamente basófilo, y son esféricas o poliédricas. Los osteoclastos son células especializadas en la reabsorción de sustancia ósea. Se caracterizan por ser sumamente grandes y multinucleadas, tener forma de cepillo y una fuerte eosinofilia. 11. Los osteocitos son las células formadoras del hueso y derivan de los osteoblastos. Son más pequeñas y mononucleadas. Encontramos dos tipos de arreglo en el tejido óseo: la médula en el centro y el compacto o corteza en la periferia. La médula tiene dos variedades: la roja, que tiene una importante función dentro de la hematopoiesis, 12, y la amarilla, que perdió la función hematopoyética y solo contiene grasa. El tejido óseo tiene dos formas diferentes: el hueso maduro y el inmaduro. El hueso inmaduro se caracteriza por presentar unas estructuras de forma ahusada rellenas de colágeno que darán, posteriormente, origen a los canales de Havers, 13. Conforme madura el hueso, los canales de Havers se van obliterando y dan origen a las laminillas intersticiales, típicas de los huesos adultos. Podemos observar una cubierta externa de tejido conectivo que es el periósteo, formado por dos capas, una fibrosa más externa y una osteógena interna que, si bien no forma parte del tejido óseo, sí forma parte de los huesos. Del mismo modo, el interior del canal medular está recubierto por un endostio de una sola capa de células osteógenas. En la figura siguiente se muestra la estructura macrocelular de un hueso. Los dientes histológicamente están compuestos por tres capas. El esmalte es la substancia dura y blanca que conforma la más externa. Inmediatamente por abajo del esmalte tenemos una capa de dentina que recubre toda la superficie interna del diente. Por último encontramos el cemento que une a la raíz de cada diente con el maxilar correspondiente. La sustancia blanda del diente está compuesta por la pulpa que está rodeada por la dentina. Contiene un nervio, una arteria y una vena, 14. En la figura se muestra el corte de un molar adulto. Recuerde el lector que solo realizando un corte a la mitad se pueden ver todos estos tejidos. En una observación directa podemos observar el esmalte y en los dientes sueltos la dentina a simple vista. Tipos de crecimiento. Existen dos tipos de osificación en el esqueleto: la intermembranosa y la endocondral. 15. En la intermembranosa se osifica directamente la membrana convirtiéndose en hueso, sin pasar por una etapa intermedia cartilaginosa. Esta osificación es producida por la proliferación de la matriz ósea, centros primarios de osificación, y su calcificación posterior, proceso que involucra también la reabsorción del tejido sobrante. El ejemplo clásico de osificación intermembranosa es la bóveda craneal. En la figura se puede observar en la parte superior los centros primarios de osificación, mientras que en la parte inferior se observan las partes donde se deposita el hueso y donde se reabsorbe. La osificación endocondral consiste en la formación de un molde cartilaginoso que será sustituido por hueso posteriormente. El primer signo de la osificación endocondral es la aparición de un centro primario de osificación localizado a la mitad de la futura diáfisis, 16. En una segunda etapa se aprecia, en cada epífisis, un centro de osificación secundario. Podemos observar entre cada diáfisis y epífisis lo que se conoce como metáfisis formada por 5 zonas que son las siguientes: 1. De cartílago de reserva, 2. De proliferación de células cartilaginosas, 3. De hipertrofia de células cartilaginosas, 4. De calcificación del cartílago y 5. La de reabsorción. La zona de cartílago de reserva presenta un crecimiento muy lento. En la de proliferación podemos observar la mitosis del cartílago. En la zona de hipertrofia encontramos que las células del cartílago o condrocitos están sumamente crecidos. En la zona de calcificación observamos el tránsito de condrocitos a osteocitos y en la de reabsorción los condrocitos que van muriendo al ser sepultados por los depósitos de calcio van dejando espacios que son invadidos por pequeños vasos sanguíneos. Remodelación ósea. La remodelación ósea se da como resultado de un equilibrio entre dos procesos complementarios, el depósito y la reabsorción ósea. El depósito es producido por los osteoblastos y los osteocitos, mientras que la reabsorción está dada por los osteoclastos.
El proceso de remodelación permite al hueso en crecimiento adquirir la forma definitiva, ya que por medio de deposiciones y reabsorciones coordinadas puede irse modelando, mientras que en el hueso maduro se da una continua renovación de osteocitos, al reabsorberse los viejos y redepositarse nuevos elementos. En los primeros años de vida los osteoblastos son más numerosos que los osteoclastos, por lo cual se calcula que cada 8 años tenemos un esqueleto nuevo. Sin embargo, en la edad adulta tenemos mucho más osteoclastos que osteoblastos, lo que ocasiona que las fracturas sean mucho más frecuentes en los individuos de edad avanzada. Irrigación e inervación. La irrigación de cada hueso está dada por al menos una arteria diaficiaria y 2 epifisiarias, cada una de las cuales aparecen en el momento en el que se forman los centros de osificación primario y secundarios. Todas ellas progresan de la parte media hacia los extremos, dividiéndose y haciéndose más estrechas hacia la periferia. Este conjunto de arterias son independientes en los huesos inmaduros, anastosomándose y convirtiéndose en un único sistema en los huesos maduros. Los vasos que irrigan al periósteo derivan de las arterias musculares en forma de plexos capilares. La vena longitudinal central recibe la sangre de los senos venosos que llenan las cavidades medulares y la cede a venas acompañantes de la arteria nutricia. La inervación del hueso está dada por redes nerviosas que a partir del periósteo acompañan a las arterias nutricias, apenas penetrando en los canales de Havers, por lo que la sensibilidad acentuada se concentra en la periferia. Regulación del esqueleto. El calcio es el elemento principal de los huesos, pero para que éste se mantenga en niveles adecuados en el material óseo es necesario un equilibrio entre los factores que activan la osteogénesis y la osteólisis. Cuando alguno de estos factores predomina, se producirán alteraciones óseas que se pueden observar en los esqueletos encontrados durante las excavaciones. Las hormonas juegan un papel fundamental en la conformación del hueso, puesto que actúan sobre él para estimularlo a crecer, como es el caso de la hormona del crecimiento, o bien al contrario, el cortisol estimula el cierre de las epífisis y las diáfisis con la consecuente detención del crecimiento. También la paratormona estimula el depósito de calcio en los huesos, mientras que las hormonas tiroideas en el hipertiroidismo facilitan el aumento de la tasa metabólica, trayendo como consecuencia la eliminación de calcio. Aunque no sean hormonas, algunos órganos son fundamentales para el buen estado de los huesos. Como ejemplo tenemos la piel, que capta los rayos solares necesarios para activar a la vitamina D, sustancia fundamental para el hueso. De hecho, las personas que viven en zonas con poca radiación solar necesitan baños de luz infrarroja para no sufrir descalcificación. El riñón regula el metabolismo del calcio. Cuando existen excedentes de este elemento, estimula su eliminación por la orina. El tracto digestivo es fundamental para mantener los huesos sanos, puesto que se encarga de captar el calcio de los alimentos y transportarlo hacia los huesos para su almacenamiento definitivo, además de fabricar algunas coenzimas necesarias para la producción de la hematopoiesis, interfiriendo de esta forma con la función de la médula ósea.